Bueno, buenas tardes a todos. Lo dicho, yo soy Jorge Bernal, soy residente de cuarto año del Hospital de Getafe. Y nada, lo primero, muchas gracias a Mir por dejarme estar aquí, daros esta charla y contaros un poco sobre mi especialidad, que la verdad es que me hace pues mucha ilusión. Entonces, bueno, yo me imagino que en este momento estáis un poco en un momento de sobredosis de información, ¿no? Os estará todo el mundo contando su opinión, que si su hospital, su especialidad y tal, estaréis un poco como el perrillo este flipando diciendo qué tengo que hacer ahora. Entonces creo que es un buen momento para daros un consejo, es un poco una reflexión que yo creo es que tenéis que tener en cuenta que la plaza es importante, pero no es ni de lejos lo más importante, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es lo que hacéis después de la plaza. O sea, el factor más importante claramente vais a ser vosotros, es lo que va a decidir si sois buenos médicos o si no. O sea, que al final el coger una gran plaza si luego no estás dispuesto a trabajar y a ponerle pasión a tu trabajo no te va a ir a ningún lado y viceversa, ¿no? Esto se ha puesto negro. ¿Sigo? Ahí, ya está. Oye. A ver, espera que... Ahora. Bueno, entonces, a la hora de definir la especialidad en una sola palabra, he elegido la palabra reto. Básicamente, pues bueno, nuestra especialidad muchas veces tenemos que lidiar con un paciente muy complejo, con una cirugía compleja también, con una elevada dificultad técnica, ¿no? Y eso muchas veces requiere mucho esfuerzo físico, emocional, una carga de trabajo muy alta, pero bueno, lo bueno es que poco a poco, yo creo que día a día vamos superando reto a reto y lo bueno es que incluso muchos años después de haber terminado la residencia tienes que seguir formándote, tienes que seguir superando esos retos y hace que a mí me parezca una especialidad que acaba siendo muy gratificante. En los puntos positivos, bueno, es una especialidad muy quirúrgica, lógicamente, o sea, lo tienes que ver como un punto positivo para cogerlo, porque básicamente pues, vas a estar mucho tiempo en quirófano, ¿no? Este es nuestro hábitat natural, es donde queremos estar, donde nos gusta estar, donde estamos la mayor parte de nuestras horas. Además, muchas veces también cuando no estamos en quirófano estamos pensando en cirugía, porque nuestra planta, nuestra consulta gira en torno a la cirugía siempre. Son pacientes que o están recién operados o se van a operar. Entonces, bueno, os tiene que gustar estar en quirófano si queréis ser neurocirujanos, lógicamente, ¿no? Entonces, nuestra especialidad tiene otra cosa muy única que yo creo que la hace una de las especialidades más bonitas, que es la relación que tiene entre la anatomía y la función neurológica. Al final, nosotros tenemos que saber encontrarnos con esto, ¿no? Que es un cerebro, es el típico abordaje de una craneotomía con la dura madre abierta y tenemos que saber poder pasar a eso, ¿no? Que es un cerebro con una resección aparentemente completa, intentando preservar la función neurológica, ¿no? Esto es una máxima en nuestra especialidad, siempre es lo más importante que el paciente se despierte pues como mínimo igual de bien que se ha dormido, ¿no? Entonces, para eso muchas veces nos tenemos que apoyar en los dos siguientes puntos que os presento, que son la tecnología y el trabajo del equipo. Vale, os traigo unos ejemplos. Esto es una tractografía, que es un tipo especial de resonancia que nos permite bien delimitar las resecciones para que sean lo más seguras posibles. Esto es el típico, no se ve muy bien, pero bueno, es el típico montaje de un paciente que se opera despierto para hacer una monitorización intraoperatoria de funciones neurológicas, que también es muy útil, sobre todo para cosas del lenguaje. Y esto pues, bueno, es una cirugía asistida con endoscopio por los otorrinos, que bueno, pues también es trabajo en equipo con ellos. También trabajamos en equipo fuera de quirófano, lógicamente, muchas veces pues, con los oncólogos, los radiólogos, los patólogos, sesiones multidisciplinares. Al final tenemos mucha relación con otras especialidades. Es una especialidad mucho más variada de lo que la gente se piensa normalmente. O sea, la gran división suele ser cráneo y columna, ¿no? Pero bueno, tenemos otras divisiones. O sea, puedes hacer adultos, niños. Dentro del cráneo y dentro de la columna también hay muchas subespecialidades y es mucho más variada de lo que normalmente la gente se cree. Y luego, bueno, la relación médico-paciente y médico-familia en neurocirugía es bastante especial. De hecho, os lo cuento aquí. Os pongo que a mí me parece un punto intermedio, no me parece ni negativo ni positivo, simplemente tenemos que saber que tenemos una relación pues, muy especial con los pacientes, ¿no? Tenemos pacientes que muchas veces están muy graves, que requieren decisiones complejas, decisiones rápidas, decisiones también con otros especialistas y eso hace que muchas veces obviamente tengamos que dar malas noticias. Si queréis ser neurocirujanos tenéis que formaros en dar malas noticias, es una cosa que va a ser parte de vuestro día a día y al final todas estas cosas hacen que tengamos una relación pues muy especial con los pacientes, con sus familias, que yo creo que es una cosa muy bonita, pero desde luego también es una de las partes más duras de nuestra especialidad, eso está claro. Entrando ya en los puntos negativos propiamente dichos, bueno, como os decía, es una especialidad con una elevada dificultad técnica, ¿no? Es una cirugía con una curva de aprendizaje que va muy despacio, ¿no? Requiere una alta carga de trabajo, una alta carga de estudio para ir aprendiendo y que se pueda aplicar en quirófano, ¿no? Es una especialidad en la que las cosas pues, van despacito, eso es así.
Tenemos un claro punto negativo, que es que tenemos una evidencia científica de una calidad muy limitada. Esto, la verdad es que se nota mucho la diferencia cuando comparas con otras especialidades que tienen, tienen a su alcance un montón de información científica actualizada, algoritmos que pueden aplicar, y lo nuestro, pues muchas veces al final nos tenemos que decidir en base a nuestra experiencia de otros compañeros, sesiones multidisciplinares, y eso hace que muchas veces las decisiones sean un poco individualizadas, que bueno, la misma opinión que pueda tomar un neurocirujano, otra lo pueda tomar totalmente diferente sobre el mismo caso, ¿no? Y eso es una cosa particular de nuestra especialidad y que la hace, yo creo que, particularmente complicada. Otro punto negativo es que está limitada a grandes hospitales, eso es así, en los hospitales pequeñitos pues no hay servicios de neurocirugía. Si vuestro sueño es trabajar en un hospital pequeño, la neurocirugía por desgracia no es lo vuestro porque no vais a poder trabajar ahí. Y bueno, otro punto clave negativo, yo creo que muchas veces son los resultados, ¿no? O sea, nuestra cirugía al final, muchas veces, como os decía antes, es en un paciente complejo, es en un paciente que puede estar muy grave y por desgracia, pues aunque la cirugía vaya bien, la indicación esté bien hecha, pues hay pacientes que van muy mal, ¿no? O sea, simplemente porque la patología sea muy grave o porque hayan tenido una complicación, que al final cualquier complicación nuestra afecta al sistema nervioso central, entonces pues puede ser patología muy grave. Esto, bueno, es un resumen de las rotaciones y de cómo se divide la residencia. Ya sabéis que son 5 años. Las residencias son, las rotaciones de R1 son bastante variables. Yo os he puesto las que hice yo, que son AP, neurología, UCI y rayos, que yo creo que es un poco lo básico. Pero, bueno, también hay hospitales que rotan en urgencias, en neurofisio, en laboratorio experimental, si lo tienen, que está muy bien. Y luego, bueno, en algún momento de la residencia hay que hacer neurocirugía pediátrica. Si lo tienes en tu hospital, lo haces en tu hospital, y si no, te tienes que ir a rotar fuera. Nosotros lo hacemos en R4. Y de R5, pues lo normal es irte de rotación externa, que yo creo que es una cosa muy interesante que preguntar, sobre todo si os dejan ir al extranjero, que está muy bien en algún momento de la residencia ir al extranjero. Esta es la oferta de plazas en España. No os voy a dar mucho la chapa porque seguro que os lo conocéis mejor que yo. Básicamente hay 48 plazas en toda España. Eso lo que significa es que somos una especialidad muy pequeñita, ¿vale? Nuestra patología muchas veces es muy grave, pero afortunadamente es poco frecuente. Entonces la realidad es que se necesitan poquitos neurocirujanos y por lo tanto no se forman mucho. Esto muchas veces lo que significa es que de año a año varía un montón cuando se cogen las plazas. Entonces aquí mi consejo claramente es que preguntéis un montón. O sea, que no pasa absolutamente nada porque le preguntéis a un residente o a quien sea por una plaza que otro año nos iba a dar. Y merece la pena claramente si vamos. Y nada, bueno, aquí es básicamente pues, un poco reforzar lo de las grandes ciudades, ¿no? Que sobre todo las plazas están en Madrid, están en Cataluña y en Andalucía. Los puntos que me parecen clave para elegir tu hospital, el primero, yo creo que prácticamente en todas las especialidades quirúrgicas es el volumen asistencial, ¿vale? Al final, como os decía, es una especialidad muy quirúrgica, nuestra formación depende directamente del tiempo que estemos en quirófano, pero va de la mano del siguiente punto que creo que es todavía más importante, que es el papel del residente en el servicio, ¿no? O sea, de nada sirve estar todo el día en quirófano si no te dejan hacer nada, y de nada sirve estar todo el día en el quirófano si no tienes ningún tipo de tutorización y si vas un poco a tu bola, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que bajéis a quirófano mucho y que cuando bajéis a quirófano pues os dejen operar, os enseñen cosas, que haya pues una docencia en quirófano, ¿no? También es importante la docencia fuera de quirófano, ¿no? Pues las sesiones, que os dejen ir a congresos, que os ayuden con investigación, ese tipo de cosas siempre son puntos súper positivos. Y luego, bueno, las guardias en general, nuestras guardias suelen ser buenas, sobre todo si no estás en primera llamada, lógicamente, pero bueno, todo eso lo tenéis que preguntar porque es muy variable dependiendo del hospital. Y luego un punto clave que a mí me parece muy importante y que muchas veces lo pasamos por encima los cirujanos es la consulta. O sea, por lo menos para neurocirugía, a mí me parece súper importante que el residente tenga su propia consulta. Me parece que es donde aprendemos a indicar la cirugía, que como os decía es un punto clave para mejorar los resultados, ¿no? Al final, nuestra cirugía no siempre tiene muy buenos resultados y si no partimos de una indicación quirúrgica que esté muy bien hecha, pues los resultados empeoran todavía más. Entonces, yo si fuera vosotros preguntaría la consulta y lo daría como un punto positivo si pasáis la consulta, aunque sé que hay mucha gente que no piensa como yo, ¿eh? O sea que escuchad todas las opiniones. Y luego, bueno, os pongo esto en rojo porque me parece súper importante. O sea, si queréis que vais a coger una plaza, haced las preguntas incómodas. O sea, nadie se va a enfadar con vosotros porque le preguntéis a un residente cuánto cobra, si hace privada, si le deja librar las guardias, si está contento, si el rumor que oyó una vez de que un resi ha dejado la plaza porque no sé qué. O sea, preguntadlo todo, porque si luego cogéis una plaza y no habéis preguntado algo porque os ha dado cosa, o sea, es carne de cañón para arrepentirse. Entonces, preguntadlo, porque es que no pasa nada. O sea, no conozco a ningún residente que le haya sentado mal una pregunta a un R0, nunca. O sea, que preguntadlo todo. Opciones al terminar la residencia. Hospitales grandes, ¿vale? Al final, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Nuestro ámbito de trabajo es el hospital, tiene que ser un hospital relativamente grande, con lo cual pues suelen ser ciudades grandes, tanto en privada como en pública.
os tenéis que formar muy bien en cirugía del raquis, en cirugía de columna, si queréis ser neurocirujanos, porque es donde está la mayor parte del trabajo en nuestra especialidad. Y luego, bueno, pues también es verdad que hay mucha tendencia estos años a la subespecialización, a hacer fellows, a hacer máster durante la cirugía o después para bueno, poder subespecializarte. Y para terminar, las especialidades afines, pues bueno, básicamente casi todas las quirúrgicas, ¿no? Yo creo que la otorrino probablemente a mí me parece que es la que más se parece a lo nuestro. Tienen toda la parte de otoneuro, que se parece muchísimo a nuestra base de cráneo, y tienen toda la parte de nariz, que se parece mucho también a nuestra cirugía asistida por endoscopio, ¿no? Entonces, es una especialidad que la verdad es que es muy buena. Y luego están plástica, pediátrica, maxilofacial, todas se parecen porque tienen opciones a hacer microcirugía, y nosotros, pues prácticamente, no todo, pero un gran porcentaje de lo que hacemos es microcirugía, entonces cualquiera de esas opciones pues también son muy buenas. Con los traumatólogos tenemos en común la columna. Si os gusta la columna, trauma también es una especialidad muy buena, que ofrece pues unas salidas laborales muy amplias y en general también es una especialidad buena. Neurología, pues bueno, por lo obvio, aunque su día a día pues no se parece tanto al nuestro, ya sabéis que ellos son muy médicos y nosotros somos muy cirujanos. Y luego rayos. Rayos es una especialidad que se parece a neurocirugía mucho más de lo que pensáis. Tienen la parte de neuroradiología intervencionista, que se parece mucho, hacen sobre todo la patología vascular, que es una subespecialidad preciosa que además está muy en auge y está muy bien. Y luego además la parte de diagnóstico también se parece bastante a lo nuestro. O sea, nosotros en nuestro día a día vemos muchísimas pruebas de imagen, tanto para estudio diagnóstico, pero sobre todo para preparación preoperatoria y para posoperatorio y demás. Y la verdad es que rayos pues también me parece una muy buena especialidad. Y nada, yo creo que eso es todo. Espero que os haya quedado todo así más o menos claro, aunque es una presentación muy rápida y que me podéis preguntar lo que queráis, por correo, aquí fuera o donde queráis. Muchas gracias.